estamos de vuelta, ¿sí? Vamos con nuestra cuarta hora, bueno, con nuestra segunda hora y vamos a continuar, ¿sí? Predicando y sanando a todos en los pueblos y ciudades. Su compasión manifestada por medio de sus 12 nuevos obreros necesitó rápidamente la designación de otros 70 comisionados para predicar y sanar. Su compasión lo llevó a preparar 12 porque él no daba abasto. Luego con esos 12 rápidamente se dio cuenta que tampoco, que había mucha más necesidad. Preparó a 70, los comisionó, ¿sí? Obreros como estos son escasos en estos tiempos, en estos días. Obreros comprometidos, obreros dispuestos a seguir la ruta marcada por el Maestro. No necesitas predicar un evangelio acomodado a la actualidad, escuche. No necesitas predicar o acomodar la palabra, que porque los tiempos cambian. ¿Cuántos no hemos escuchado eso? ¿Cuántos no hemos escuchado que los tiempos cambian, entonces tenemos que adaptarnos? Y tú estás sacando la esencia de la palabra, de la enseñanza, para que la gente escuche lo que la gente quiere escuchar. Querido hermano, tú te estás equivocando. Tú no puedes predicar lo que la gente quiere escuchar, tú tienes que predicar la palabra. Yo no veo en la Biblia que en ninguna parte de ella que Jesús nos haya dicho, ve y predicar lo que la gente quiere escuchar. Ve y enseñar lo que la gente quiere que se les sea enseñado. No, y predica el evangelio a toda criatura. Y los comisiono para sanar enfermos, echar fuera demonios, levantar muertos en mi nombre. ¿Por qué nos hemos salido de ahí? ¿Por qué nos hemos salido del alineamiento correcto? ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús en el Apocalipsis a las iglesias? Habéis olvidado vuestro primer amor. Porque es fácil acomodarse para que el mundo venga y escuchen lo que ellos mismos quieren escuchar. Y los pastores y los líderes se sienten cómodos porque hay multitudes y los aplauden. Pero déjame decirte una cosa. Si tú te estás moviendo por los aplausos del mundo, pregúntate si en el cielo Dios está aplaudiendo lo que haces. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Necesitamos predicar el Evangelio de Jesús, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Qué les dije en las enseñanzas anteriores? ¿Quieres saber cómo obra el Espíritu Santo hoy, en la actualidad? Ves hacia atrás, muchos años atrás, y averigua cómo lo hacía en la antigüedad. Porque es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo Espíritu Santo que opera hoy en ti y en mí. No es un Espíritu Santo actualizado. No, Él es eterno. Él es desde el antes y hasta el final y por toda la eternidad. Él no necesita que le hagas un reset. Él no necesita que lo acomodes a los tiempos. Eso te lo has inventado tú. El ser humano se está inventando cosas, saliéndose de la palabra, pero no estamos viendo resultados. Ay, Alex, no, es la verdad. No saques las cosas del lugar correcto. Vivimos por gracia, sí, pero la estamos mal utilizando. Estamos convirtiendo la gracia como un término legal para seguir viviendo en pecado. No, es que la gracia lo perdona. La gracia. Sí, pero en medio de esa gracia de pecado no hay sanidades, las salvaciones son pocas, y si son algunas, no son reales, son aparentes. No hay una transformación real, no hay un cambio radical.
A mí me carcome por dentro. Me carcome por dentro. Tiene que acomodarme al mundo. Cuando en la palabra dice, no os acomodéis a este mundo. Búscalo en Romanos. No os acomodéis. Es triste cuando tú escuchas eso, ¿no? Es que tenemos que actualizarnos. Y en ninguna parte de la palabra dice que hay que darle un reset a ella para que se actualice. Al contrario, ¿sabes qué dice la palabra? Volved a las sendas antiguas. Volved a las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando. Nos estamos olvidando que Jesús era judío. Nos estamos olvidando que el Evangelio nació en Israel. No nació en América. No nació en Europa. Nos estamos olvidando de muchas cosas que están aquí. Por eso en la palabra nos dice, volved a las sendas antiguas, volved a sus raíces, volved a su origen, a sus principios, volved al primer amor. Ay, Señor, y eso sería otro tema, y quiero prepararme para algún día enseñar de ello. Y sé que Dios me va a conectar con personas para ahondar más y poder saciar esta hambre de conocimiento de la Escritura, de la pureza de la Escritura. Porque no me conformo. Yo quiero más. Yo quiero transmitir algo real, yo quiero transmitir algo concretamente bíblico. Yo quiero transmitir algo que realmente, como dice el Evangelio, estas señales los seguirán aquellos que predican el Evangelio. Yo quiero predicar ese Evangelio donde señales, milagros y prodigios nos siguen. Donde iremos por todas partes sanando enfermos, expulsando demonios, levantando muertos. Pero necesitamos predicar el verdadero Evangelio. Y entonces ahí es donde entra nuestra tarea. Ir y buscar. Por eso mi lucha es, no te conformes. No todo es sí, amén. No todo es aleluya, gloria a Dios. No, tú tienes algo que hacer. Tú tienes algo que investigar. Tú tienes algo que indagar. Tú tienes algo que descubrir. ¿Sí? Amén. Sino que necesitamos predicar el Evangelio de Jesús, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, el cual Él proclamó que fuera predicado en todo el mundo. Jesús enseñó y prometió Él. Lo encontramos en Juan 14, 2 y 13, y dijo, de cierto, y lo remarcó, lo recalcó y dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el Hijo. ¡Fua! Isaías profetizó de Él diciendo, por tanto, Él será exaltado, teniendo de nosotros misericordia. Él será exaltado, teniendo de nosotros misericordia. Aleluya. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día de su ascensión es lo que Él prometió que seguiría haciendo, aún cosas mayores después de su partida. Él no te dejó solo. Inclusive dijo que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días. Él te dice y te promete que sea cual sea la situación por la que estés pasando, Él está contigo y pasará contigo. Deja de mirar a tu alrededor y enfócate en Él, porque Él está ahí, Él está a tu lado, Él está contigo. Él está contigo, sí. Todos se lo debemos a su inalterable compasión. Todo. Esto mismo, este día de hoy, esta tarde de enseñanza, solo se la debemos a su compasión.
a su redención, a su expiación en la cruz del Calvario por nosotros. Solo se lo debemos a Él. Él pagó el precio. Él lo hizo posible. Él lo hizo posible. Solo Él, ¿sí? Santiago nos muestra que como el buen samaritano, así como el buen samaritano, tengamos compasión ministrando las necesidades físicas del enfermo y al afligido. ¿Qué hizo el samaritano? Lo levantó, lo cuidó, lo ungió, lo protegió, fue y pagó. Y si no alcanzaba, volveré y pagaré lo que deba. No pasó por un lado como hicieron muchos. No pasó por un lado como hizo un supuestamente creyente. Lo vio, pasó. No, él se detuvo. ¿Cuántas veces te detienes? Él cubrió sus heridas y derramó en él bálsamo y vino y el aceite, la palabra y el Espíritu de Dios. ¿Sí? Derramó el bálsamo, el vino y el aceite. O sea, derramó el vino que es la palabra. Y derramó el óleo, el aceite que es el Espíritu. ¿Sí? Pues Él envió su palabra y los sanó. Y los sanó. Lo sanó. Jesús fue y es ahora compasivo hacia todo aquel que necesita su presencia como proveedor, como pacificador, como vencedor, como pastor, como alguien justo, como el médico divino. Él es nuestro sanador, Jehová Rafa. Yo soy tu Dios que te sana. Isaías 53, Él pagó, su cuerpo fue molido y azotado, dolido, para que tú y yo fuéramos sanos. Por sus heridas hemos sido sanados. Mire, sus pactos, incluyendo el de sanidad, son resultados de su misericordia. Esa misericordia, ese pacto incluyó la sanidad para que estemos sanos. Por eso en la palabra desde el principio habla de que es es un privilegio que tenemos que reclamar porque nos pertenece esa sanidad en Cristo. ¿Sí? Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues Jehová, tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te lo repito, Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Tú tienes que reconocer que Él es Dios, que Él es soberano, ¿sí? Y que es fiel, que guarda el pacto. Él no se retracta, Él no es hombre para mentir, Él no dice una cosa y mañana dice otra. Él no se compromete a cumplir con lo establecido y luego saca pretextos y excusas. Cada mes tiene una excusa diferente. No, Dios no. Dios no. Él guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Dice, wow. Los pactos de Dios son eternos. Qué bonito, ¿sí? Dice, no contristemos el corazón de Jesús. ¿Cómo podemos hacer eso? Ignorando o dudando de su amor y de su compasión. Eso entristece su corazón. Cuando tú dudas del sacrificio que Él hizo en la cruz, cuando tú dudas del precio que Él pagó, cuando tú tienes más preferencia por los sentidos, por lo que puedas ver, por lo que pueda estar sucediendo, que por la palabra misma, tú estás entristeciendo el corazón de Jesús. Si realmente Él es tu Señor,
Él va a cuidar de ti a medida que tú confíes en Él. ¿Qué os dije ayer? No podemos mirar en dos direcciones a la vez. Ni aún conduciendo. Tú como mucho puedes dar una perfilada por el retrovisor y mirar hacia atrás, sea cualquiera de los dos laterales o con el del centro. Pero no te puedes quedar con tu mirada allí porque puedes tener un accidente. Tú no puedes mirar en dos direcciones. O estás en fe o te sales de la fe y dudas de su palabra. O te mantienes en su palabra o te sales de ella. Pero no puedes. Es tan fuerte esto que en Apocalipsis podemos leer. Es mejor que seas frío o caliente, pero no tibio, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. No puedes estar jugando. Hoy creo, mañana no creo. Hoy estoy, mañana no estoy. Este mes pago, el otro mes no puedo. O el otro mes quizás no. No estés tibio. Tu compromiso es hasta el final. Y Él se compromete contigo hasta 1000 generaciones. 1000. El Señor es grande en misericordia para con todos los que claman a Él. Eso es verídico. A todos los que claman a Él. Por mí estuvieron orando mucho tiempo, pero hasta el momento de que yo no clamé, mi vida no cambió. Mi corazón tenía que aceptar la grandeza de Él y la pobreza mía. Su majestuosidad y lo miserable que era yo. Hasta que yo no clamé, mi vida no cambió de rumbo. Hasta que yo no clamé, hasta que yo no doblegué mi soberbia, mi orgullo, mi arrogancia, mi independencia, mi vida no fue transformada. Mi vida fue transformada cuando yo miré hacia allá, lo vi a Él y le dije, Señor, realmente tú eres grande. Realmente tú eres el creador de todo. Gracias por haber tenido misericordia. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haber enviado a tu Hijo para que yo hoy pudiera darme cuenta de lo poco que era y de lo mucho que significo para ti. Pero eso solo se consigue cuando tú te das cuenta de que Él es mayor, de que Él es grande, Él es superior. Hasta que tú no reconoces y doblas tu arrogancia, tu orgullo, seguiremos viendo lo que pasa alrededor. Un mundo egoísta, un mundo que solo mira sus propios intereses, un mundo preocupado porque depende de qué cosas no las pueden hacer. Amén. Pues su misericordia permanece para siempre y es desde la eternidad hasta la eternidad. Desde el principio hasta el fin. Y por la eternidad. ¿Sabéis que en la eternidad no hay tiempo? Y tú me puedes preguntar, porque sé que esto quizá lo van a escuchar personas que no van a ninguna congregación, que no conocen mucho del Evangelio, y quizás te salen preguntas como esta. Y dices, bueno, pero si Dios es tan compasivo, ¿por qué no perdona al diablo? Porque hay un pequeño detalle, que el diablo cometió pecado no en la tierra, sino en la eternidad, en el cielo. Y en la eternidad las cosas no cambian. Lo que es allí es eterno, es el principio y es completamente. Entonces él se equivocó allá. Por eso no tiene oportunidad de arrepentimiento, no tiene porque pecó en la eternidad. Por eso a ti que no eres creyente te digo en esta tarde, este es el momento de que tú levantes tus ojos y dejes de estar mirando el suelo y mires arriba y lo mires a Él. Porque mientras estés vivo tú tienes la oportunidad de recibir su misericordia, de recibir su restauración, de recibir su perdón, de recibir su grandeza. Una vez te mueras, ya no tienes opciones. Para donde se fue, se fue.
Y eso sería otro tema mucho más amplio que también está en la palabra. Pero mi mensaje para ti que me estás escuchando es, hoy es el día de que seas sano, restaurado y liberado y aceptes la mano redentora que ha sido enviada hace más de 2000 años a través de Jesús. Amén. Sí. Sí. Cómo apropiarse del pacto y de la bendición en la redención de la sanidad del cuerpo. ¿Cómo nos apropiamos de ello? Número 1. El enfermo debe conocer lo que la Biblia enseña claramente, que la voluntad de Dios es sanarnos. No, Alex, es que Jesús hizo milagros allí. Y no, pero esa gente ya había escuchado el Evangelio. Esas personas ya habían escuchado de Él. Porque Él iba y predicaba por todas las aldeas. ¿Qué pasó con el paralítico que estaba sentado en la iglesia de la Hermosa? ¿Qué dijo el apóstol cuando le miró a los ojos? Le vio fe para ser sanado. Ese hombre ya había escuchado la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No por oír hombres y mujeres y no, por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, la fe viene por el oír. Entonces todas esas personas en la época de Jesús escucharon de Él, escucharon el Evangelio, escucharon las buenas nuevas, escucharon las noticias de salvación. Tuvieron fe porque oyeron, creyeron en el Hijo de Dios, a pesar de que en ese tiempo aún no lo reconocían. ¡Qué detalle! Hasta que hayamos completado el número de años que se nos ha asignado, cada individuo debe estar convencido por la palabra de Dios de que su sanidad es la voluntad de Dios. ¿Ahora no estás asustado? No estoy asustado. Porque mis días no dependen del mundo, dependen de Dios. Sí. Que también la palabra me enseña que me someta a los gobernantes y a las autoridades. Sí. No animo a nadie a que salga de casa, al contrario, quédate en casa. Porque es responsabilidad, la palabra te enseña que no tentarás al Señor tu Dios ni en lo bueno ni en lo malo. Tú te quedas en casa y aprovechas el tiempo. Pero sé que mis días no están estipulados por lo que pueda estar pasando alrededor. Mis días están estipulados por lo que Dios ha dicho de mí y lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. Por eso puedo vivir confiado. Ay, es que va a ser difícil por la economía. Vengo de un país que siempre ha sido difícil la economía, pero siempre habíamos tenido para comer y para vivir. O sea que Él es mi proveedor. No, nuestra fuente, que esto deberías tenerlo tú claro, nuestra fuente no es el mundo, nuestra fuente es Él. Por eso dice conectados a la vid verdadera. Conectados a la vid verdadera, recibiréis los nutrientes. Esos son los nutrientes que yo quiero, los que me da la vid verdadera, los que me da Jesús. Sí, pues la más mínima duda hará imposible una fe real. Pues la más mínima duda hará imposible una fe real. Apropiarse de la fe no es creer que Dios puede, sino que Él desea hacerlo y que lo hará. ¿Sí? Cuando Dios nos ordena que oremos por los enfermos, Él quiere que lo hagamos con fe. Y vamos a ver más cosas sobre esto, pero hay veces que el que está orando ve la situación, esto es imposible. ¿Cómo quieres que Dios se manifieste a través de ti como ministro cuando tú en tu mente ya estás pensando que no es posible? Que es demasiado grande, que es demasiada la situación. ¿Eso es alinearse con la palabra? Y pueden haber muchos que digan, yo siempre oro en fe.
Pero una cosa no es lo que sale por tu boca, otra cosa es lo que hay en tu corazón. Y esto deben estar alineados con esto. Si esto y esto no están alineados con esto, ya puedes orar toda tu vida y no vas a ver un milagro, no vas a ver una sanidad, no la vas a ver. Y esto solo es posible, o sea, tú solo vas a tener esa fe si conoces la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo triste de esto? Que no es para las personas que no conocen, sino que las personas que supuestamente deberían conocer son las que dudan. Es triste, pero muchas veces las personas que no conocen del Evangelio vienen con una fe genuina, con una fe de niño, con una fe transparente. Y aquellos que supuestamente conocen destruyen y matan esa fe. Y lo único que esas personas quieren es salir corriendo y no volver a saber nada. Porque esa persona se encontró con la naturaleza del hombre. Y ese hombre, por su arrogancia, por su ignorancia o por lo que sea, no permitió que ellos vieran la naturaleza de Dios. Que no te pase a ti. ¿Sabes por qué? Es que esto es una escuela. Y esta escuela no es para predicar, sino para enseñar. Por eso existen las escuelas, para enseñar. Porque esto es serio. Los tiempos en que vivimos son serios. Y nos podemos asustar, sí, pero si lees la palabra, hubo plagas, hubo inundaciones, hubo enfermedades, hubo matanzas. Vemos cantidad de cosas que sucedieron. A Dios no lo toma por sorpresa, quizás te tomó por sorpresa esto que está sucediendo a nivel mundial, pero a Dios no. A Dios no lo tomó por sorpresa. Y pueden salir infinidad de comentarios y de ideas o de pensamientos que fue de aquel lugar. Es que es una estrategia de esto y de lo otro. Puede ser. Pero a él no lo toma por sorpresa. A él no lo toma por sorpresa. A él no lo toma por sorpresa. A él no. Mire, leamos nuevamente para que se te quede tranquilo. Salmo 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, si tú estás en este tiempo y guardas sus pactos y sus testimonios, nada de lo que sucede alrededor puede temorizarte. Porque tú obtienes la victoria en Él y a través de Él, no por lo que suceda en el mundo. Yo no veo ningún héroe de la fe que haya necesitado economía para cumplir con el plan y el propósito. Al contrario, vemos a un José que fue sacado de su familia, por su propia familia, fue vendido como esclavo, fue metido en una cárcel como prisionero, mas sin embargo Dios lo puso segundo al mando de toda una nación, una de las más poderosas en esos tiempos. No sé qué situación tengas, hermano, pero si guardas sus pactos y sus estatutos, Él te va a poner en el lugar donde vas a servir de bendición para muchos. Y cuidado que tu orgullo no sobresalga. Porque José podía haber dejado que su orgullo hubiese llegado por encima de la posición. Pero él se mantuvo dentro de los pactos y los estatutos de Dios. Amén. Quizás tú no lo puedas ver ahora. Yo no lo podía ver 8 años atrás. Ni por asombro, ni siquiera estar delante de vosotros y estar enseñando durante 12 horas. Yo no me lo podía haber imaginado nunca. Te lo puedo decir que ni siquiera me lo podía haber imaginado unos cuantos años atrás. Sí. Pero yo empecé cada día a comprometerme más, cada día a ser fiel, cada día a guardar sus pactos. Y aún seguimos aprendiendo. Y hablamos con mi esposa y aún seguimos aprendiendo, aún queremos más, queremos conexiones divinas. ¿Para qué? Para que nos enseñen cosas reveladas de la palabra. Porque no me conformo. No trago entero, déjame decirte que yo no trago entero.
Quizás choque con muchas personas, quizás choque con personas de mucha experiencia en el Evangelio. Sí, es posible, pero es que eso es bueno. Si chocamos, pero nuestra amistad sigue, significa que hay madurez. Los apóstoles tuvieron roces, mas sin embargo, el Evangelio siguió. Usted me sigue, usted me entiende. No se trata que tengamos diferencias, trata de que seamos maduros y podamos llegar a compartir el Evangelio correcto. Por eso me gusta escudriñar, por eso me gusta estudiar, por eso me duermo tarde y me levanto temprano. ¿Por qué? Porque quiero más. No me conformo. Yo quiero más de Él. Quiero poder darles cosas que nunca se hayan enseñado, pero que estén expuestas en la palabra. Amén. Quiero enseñar cosas que realmente impacten vuestras vidas para una eternidad, no para quedar bien en el mundo. Tú puedes recibir enseñanzas de cómo ser próspero y está bien, de cómo tener más, está bien, de cómo ser el mejor coach o el mejor está bien, pero eso es humano. Tú necesitas aprender lo que dice la Escritura para marcar la eternidad de una nación, de un pueblo, de una ciudad, del mundo, de tu casa, de tu familia. Hay gente miserablemente pobre que lo único que tiene es dinero. Lo único que tiene son propiedades. Hay gente miserablemente pobre que con tanta riqueza se están suicidando. ¿Por qué? Porque su espíritu está completamente vacío y desenfocado. Es así. Mientras una persona no conoce la voluntad de Dios, esta misma no tiene la base para la fe. Tú no puedes creer en algo que no conoces. ¿Sí? Tú tienes que hablarle lo que les dije en las clases pasadas. Cuando un enfermo viene hacia ti para que ores por sanidad, ese enfermo debería venir con una actitud diferente y decir, enséñame la palabra para yo cooperar positivamente hacia mi recuperación, alineado con Dios. Pero si no conoce, no se va a alinear con la palabra. ¿Sí? Y lo podemos ver, gente que está pidiendo semana tras semana que sean ministrados, que sean orados por ellos por las mismas situaciones. Hay algo que no funciona, hermano. Hay algo que no está bien. Hay algo que no se está haciendo correctamente. Hay algo que tenemos que cambiar. Hay algo que en el proceso nos hemos perdido. Y yo estoy comprometido a reencauzar mi vida a la enseñanza correcta, a la raíz de la Escritura, a la raíz de la palabra. Porque Jeremías me enseña que si clamas a Él, dice, clama a mí y yo te responderé cosas ocultas que aún no conoces. Entonces yo quiero descubrir eso oculto que aún no conozco. Yo quiero descubrirlo y no me voy a quedar quieto. Yo no me voy a quedar simplemente porque se burlen de mí o porque me hagan a un lado, porque muchos me cierran las puertas, porque algunos cojan el teléfono y llamen a otros para decir que las cosas no están bien. Eso a mí no me preocupa. A mí me preocupa no hacer la voluntad de Dios. A mí me preocupa no hablar realmente lo que está escrito. A mí me preocupa que me acomode a una generación incrédula y me salga de los estatutos de la palabra. Eso sí que me preocupa. Eso sí que me preocupa. La palabra me enseña a través de que la estudio que muchos te cerrarán la puerta en la cara. Pero yo seguiré buscando la verdad, porque no me interesan las puertas que me cierran aquí, me interesan las puertas que se abren en el cielo, porque una puerta, por pequeña que sea, que se abre en el cielo, es un canal de bendición para impactar toda una nación y toda una generación. Y yo voy en pos de esa puerta, de orar y clamar por cosas ocultas que aún no conozco y que el Padre quiere revelarnos. Yo te animo a que seas parte de esto, ¿sí? Dios no solo quiere restaurar tu vida, Él desea restaurar tu vida para que tú vayas a un nivel mucho mayor de entendimiento y conocimiento revelado de su palabra. ¿Sí? No vivas por las experiencias de otros, busca tus experiencias con Dios.
Amén. Cada que vamos avanzando siempre me pasa. Empiezo a recibir cosas y tengo que darlas. Tengo que darlas. Sí. Cuando conocemos su voluntad, no nos es difícil creer que Él hará lo que estamos seguros que Él quiere hacer. Es un juego de palabras, se lo repito, pero es que es importante que lo entiendas, ¿sí? Y cuando conocemos su voluntad, no nos es difícil creer que Él hará lo que estamos seguros que Él quiere hacer, ¿sí? Eso pasa con nuestros hijos, al menos con las mías, ¿sí? Ellas confían en lo que yo digo. Y si yo digo que se va a hacer una cosa, ellas confían de que se va a hacer. ¿Por qué? Porque me conocen. Si nosotros conocemos a Dios y sabemos que lo que Él dice lo hará, nosotros ya no dudamos. Nos mantenemos confiados. Por eso para mí es tan importante la palabra. Por eso para mí es tan importante cuando un pastor, cuando un líder, cuando un estudiante me dice, Alex, el día tal te hago el ingreso. Yo confío en esa palabra y a veces me duele en mi corazón que esas personas, sea quien sea, esa palabra no la cumplan. Para mí dejan mucho que decir. Porque la palabra es importante. O sea, tu palabra es tu carta de presentación. La palabra. Si Dios fallara a su palabra, nosotros estaríamos haciendo las cosas mal. No tendríamos ni que estar predicando, no tendríamos ni que estar mostrando este libro, no tendríamos que estar enseñando. Esto no debería existir. ¿Me está escuchando? ¿Usted me está entendiendo? Pero como nuestro Dios es fiel a su palabra, Él cumple su palabra. Por eso hacemos lo que hacemos y por eso estamos donde estamos y por eso creemos lo que creemos y por eso confesamos lo que confesamos y por eso nos mantenemos firmes, porque su palabra es sí y amén. Tu palabra habla de ti. Tu palabra habla de ti. Mire, compré un teléfono no hace mucho porque le quería hacer un regalo a mi hijo. Sí, tenía un teléfono que no le va muy bien y dije, bueno, pues le compro uno nuevo, ¿sí? Y la persona que me lo vendía me lo quiero mucho, es como un padre para mí. Le dije, no, yo te lo compro. Se lo traje a mi hija y me dijo, Alex, es que no quiero cambiar el que tengo. No lo quiero cambiar porque realmente me gusta el que tengo. Y yo le dije, bueno, ok, pero de todas maneras, aunque yo no lo necesitaba, yo di mi palabra. Yo cogí el dinero y fui y se lo llevé y le dije, mira, te pago el teléfono. Y me pregunta, Alex, ¿qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Te va bien? No, mi hija no lo quiso. Dijo que el que tenía ya le gustaba y que no quería otro nuevo. Y se quedó así. Bueno, pero entonces devuélvemelo. No, porque yo te di mi palabra. Tú lo podías haber vendido por otro lado, pero yo te di mi palabra. Yo se lo pagué y me dijo, no vales. Yo conozco tu corazón, yo sé quién eres tú y sé que tus intenciones son correctas. Tráeme el teléfono, que no quiero tu dinero. Nuestras palabras deben tener peso, querido hermano. Así como creemos, debemos vivir. Tu testimonio es más importante que lo que predicas, que lo que enseñas. Tu testimonio es más importante que lo que puedas decir en un púlpito o en un altar. Amén. Y eso era gratis. No podemos apropiarnos por fe de las promesas de Dios hasta que no conocemos a través del Evangelio lo que ha sido provisto para nosotros. Te lo repito. ¿Por qué? Porque Alex nos dices de diferente manera, pero lo mismo, porque la fe viene por el oír. Y quiero arraigar principios en estas 12 horas de que realmente lo que está establecido en la palabra sobre sanidad te pertenece. Tienes que tomarlo. Llámese la enfermedad que se llame. Llámese lo que quiera. La que sea. No importa, para Dios todo es posible. O sea, Él no tiene límites. Si Él tuviera límites, esta palabra perdería eficacia. Pero nuestro Dios es un Dios ilimitado. Un Dios de infinidad de recursos. Un Dios de multitudes. Te creó y nos creó a todos con un propósito eterno.
No te pierdas de ese propósito por hablar lo incorrecto, por vivir de manera incorrecta, por hablar lo que no vas a alcanzar a ser. Déjate guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? No podemos apropiarnos por fe de las promesas de Dios hasta que no conocemos a través del Evangelio lo que ha sido provisto para nosotros, ¿sí? Es la palabra de Dios que obra efectivamente en los que creen. No hay otra cosa. Es la palabra de Dios la que obra efectivamente en la vida de aquellos que la creen. En aquellos que la creen y la viven. No es que mi pensado es hacer las cosas bien. Es que mi pensado es de aquí en un mes, 2 meses. Hermano, déjeme decirte porque en esto quiero volver a ser claro. No se trata de lo como tú creas que debas hacerlo bien, se trata como ya está establecido que se debe hacer. Es aquí el meollo del asunto. El Evangelio en la actualidad está como está, porque la gente hace las cosas como les parece que están bien hechas. Pero no se trata de cómo me parezca a mí que están bien hechas. Se trata de que hay algo que ya está establecido. Por eso, miren, cuando Moisés subió a la montaña, y con esto terminamos esta clase, o me da tiempo para algo más, cuando Moisés subió y le dieron los 10 mandamientos, él bajó de la montaña con esa tabla, con los 10 mandamientos. Se dice, para aquellos que han estudiado y para aquellos que les gusta ir más allá, se dice que en esa piedra se podía leer la palabra por delante, por detrás y por dentro. Se dice que aquellos que hubiesen podido leer esa palabra, nunca se les hubiese olvidado, se les hubiese borrado de su mente ni de su corazón. Y cuando Moisés bajó de la montaña y vio el pueblo como estaba, rompió las piedras, rompió las tablas. Y estudiadores dicen que lo hizo porque vio cómo estaba el pueblo y dijo, no son dignos de que tengan este precioso regalo. Para pensarlo, no son dignos. ¿Estamos siendo dignos de lo que estamos predicando? ¿Estamos siendo dignos de lo que estamos representando? ¿Estamos siendo ejemplo de lo que esto es en realidad para nuestras vidas? Primera de Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Primera de Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Proverbios 4:22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Es impresionante. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. A todo. Desde el dedito pequeñico hasta el dedito meñique, la cabeza por dentro, a todo. A todo su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Jesús es la cabeza a toda su iglesia. Y es su cuerpo. Toda tiene derecho legal de reclamar su sanidad, de reclamar esa sanidad. Toda la iglesia. Por derecho propio. Amén. Sí.
Amén. Gracias por escuchar estas 4 horas, gracias por estar ahí. Yo los animo a que si tienen una inquietud, si tienen una pregunta, puedan hacerlo por privado, estoy disponible, sí, todo el equipo de Explorations está orando por ustedes, pero déjenme decirles que en estos tiempos es importante de que estas bases sólidas sobre la sanidad, sobre la palabra, arraiguen en su corazón, ¿sí? No las eches en vano, ¿sí? Puede escribir, interactuar, ¿sí? Háganos saber que estás allí, haznos saber que te está alimentando esta palabra, ¿vale? Así que nos vemos en las próximas clases el día de mañana, así que un abrazo y Dios los bendiga.